En el vídeo que vamos a ver ahora de este efecto va a ser algo un poco más complejo, más avanzado, pero también efecto a mí me gusta mucho, es el de la sombra radial. Como ven aquí en la imagen tienen una caja con un pequeño difuminado aquí bordeando, pero cuando se posa el ratón se hace una sombra solamente en la parte de arriba e inferior, medio circular, la mitad de una elipse, así que es una sombra radial. Bueno, ¿y esto cómo se consigue? Pues va a ser muy interesante verlo, vamos allá. Bueno, lo primero de todo, como ya has visto aquí, tengo mi clase sombra radial, así que bueno, vamos a crearle aquí, sombra radial, y en este caso aquí le tenemos que poner un position relative, porque vamos a tener que posicionar esas dos sombras, la superior y la inferior, con el before y con el after respectivamente, y para posicionarla pues le ponemos a la caja padre position relative, y después que el resto no haya ningún problema. Y le vamos a dar ese entorno que ahí ustedes están viendo difuminado que tiene, de 0 píxeles de desplazamiento horizontal, 0 píxeles de desplazamiento vertical, un píxel de difuminado y esto va a ser un color negro. Entonces, bueno, directamente se le voy a poner así, un black. Se lo podría poner con RGB, pero así queda bien. Actualizo y ahí lo tienen. Así que de momento yo poso ratón y no hay ningún efecto, no hay nada, solamente tenemos ese estilo inicial que viene por entrada. Bueno, pues ahora ya vamos a ver cómo hacemos esto. Voy a intentar explicárselo lo más sencillo posible, pero les anticipo que sí es algo complejo. Entonces, comenzamos. Ponemos aquí, la sombra radial en la parte del before. Voy a hacerlo con el before y después pasarlo al after y ya es muy sencillo, porque va todo de la mano. Aquí ponemos el content, como ya ustedes saben, tiene que estar vacío. Le ponemos el position absolute, en este caso, el position absolute, le vamos a decir que ese before sea de toda la anchura de la caja padre, así que le ponemos un 100% de anchura, le vamos a poner que tenga una altura, vamos a comenzar grande para que ustedes vean el efecto, después lo vamos a rebajar, pero para explicarle cómo hacer esa mitad de la sombra radial, de entrada lo ponemos grande y después ya lo bajo y lo posicionamos a la izquierda. Actualizo, no tengo nada, le voy a poner un fondo, background red, actualizo y ahí lo tengo, bien. Bueno, ya está ahí. Lo que voy a hacer ahora es subirlo. Voy a poner el top que se suba arriba del todo. Así que le voy a poner el top 0%. Actualizo ahí. Y yo quiero que se quede más arriba del todo. Entonces, en realidad lo que voy a hacer es lo siguiente. Para que se me quede por encima de todo, le voy a poner que esté, miren, si yo aquí le pongo un 0% del bottom, se me va abajo del todo. Pero si le pongo un 100% del bottom, se me queda justo por encima del top. Entonces, bueno, es un pequeño truco para que ustedes ya lo saben. Así que lo tengo ahí. Bueno, ¿cómo hago ahora para que ahí aparezca la mitad de una elipse? Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Miren, lo voy a poner aquí aparte, porque después este código lo tenemos que compartir con el before y con el after. Así que lo voy a poner aquí aparte, solamente del before, y después ya lo duplicamos con la parte del after. Bien, este de aquí le vamos a hacer lo siguiente, miren, yo aquí me creo mi sombra, ¿no? Voy a poner aquí el background y voy a poner, como ya ustedes saben, ponemos radial gradient, porque es un degradado gradial, no es lineal, gradient, y aquí le vamos a decir que esto es una elipse y que los colores que tiene, el RGBA es un negro aquí, que es más duro en el centro al 0%, desde el centro hacia afuera, los vamos nombrando, en el centro tiene un 0%, y después en la parte del borde, voy a poner esto así que creo que se entiende mejor, y en la parte del borde, ya hacia afuera, le vamos a poner un negro, pero totalmente transparente, cero de opacidad, totalmente transparente, ya a partir del 80%, ¿bien? Vamos a ver cómo queda esto y ahora vamos a ir viendo un poco a poco el progreso. Actualizo. Y ahí tienen esa elipse, ¿no? Que le hemos dado con 20 píxeles de altura, en el centro es negro y al 80% ya se vuelve más transparente. Bueno, ¿cómo hacemos ahora? Pues fíjense lo siguiente. Para poder seleccionar de esa elipse qué parte solamente quiero visualizar, aquí en el elipse le voy a decir que vaya del 50%, desde la mitad de la altura, que vaya del 50% hacia arriba, hacia arriba, no hasta el 100% de la elipse. Bueno, vamos a ver cómo queda al 100%. Si yo pongo esto y actualizo, ven que se me muestra esa mitad superior. Pero yo quiero que vaya más allá, hasta el 150%,
para que haya aún más el difuminado, ven que cambia un poco la presencia, se lo repito, este es al 150% y al 100% se ve más oscuro. Entonces, bueno, ya es como ustedes quieran. Vamos a dejarlo así para que se note un poco más, pero lo podría poner aún más superior para que se vea más difuminado. Lo tengo ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estos son 20 píxeles. Si yo ahora aquí le dedico 5 píxeles, ya actualizo, ven, esa sombra queda muy oscuro. Por eso yo lo tenía al 150 píxeles. Ahora actualizo y ahí sí se me muestra esa sombra solamente en la parte de arriba. ¿Vieron cómo se ha hecho? Diciéndole que nos quedamos con esa mitad superior del 50% en adelante, pero ya así más chiquita la elipse con 5%, con 5 píxeles de altura. Bueno, pues esto se lo tenemos que repetir con el after. Entonces lo que voy a hacer es que este botón, este posicionamiento solamente para el before, y vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a decir que eso también sea para el after, así que se lo ponemos aquí, sombra radial, after. Y para el after me voy a copiar esto, lo voy a pegar, y el after lo vamos a posicionar diferente, no lo vamos a poner arriba del todo, sino que lo vamos a poner abajo del todo, y en lugar de ir desde la mitad hacia arriba, va a ir desde la mitad hacia abajo. Así que aquí le voy a poner que vaya del 50% al menos 50%. Actualizo, y ahí lo tengo. ¡Ey! ¿Por qué se me desapareció el...? ¡Ah! Perdón, que esto es el after, lo he copiado todo, actualizo y ahí están los dos. ¿Qué sucede ahora? Porque yo lo que quiero es que esto solamente se vea cuando se pose el ratón por encima. ¿Cómo hacemos? Camuflaje por transparencia. Entonces aquí de entrada le voy a decir que el opacity sea 0, así de entrada, y ahora lo que voy a decir es que cuando se pose el ratón por encima, en el sombra radial aquí, en el hover sobre el before, y también sobre el after, así que me voy a copiar esta línea. ¡Ey! Perdón, no la copié, ahora sí. Lo tengo aquí, sobre el before y sobre el after, le vamos a cambiar la transparencia a opacity 1. Actualizo, de entrada no hay nada, poso el ratón y al posarse sí se muestra. Y para que no sea brusco, pues como ya ustedes saben, le ponemos el transition duration con su prefijo del navegador que estén utilizando, 0.3 segundos para que sea un efecto rápido, y ya lo tienen, sombra radial sobre una caja. La verdad es que este efecto a mí sí me gusta bastante, es muy interesante. ¿Por qué? Porque como es algo complejo, no se suele utilizar casi nunca. Así que si ustedes lo implementan, van a ser de los pocos sitios que tengan este efecto. Seguro que no lo han visto muchas veces, porque tiene esta complejidad de partir la elipse y seleccionar solamente una parte para que se visualice, como yo les he explicado en el proceso, ¿no?, de cómo lo hemos hecho con esta parte de aquí, ellipse add, desde el 50% hacia arriba, incluso más del 100%, fíjense que esto quizás a pocas personas se le pudiera ocurrir que esto se pudiera hacer, y esta otra es el 50% hasta por debajo del 0%, un menos 50% para que tenga un poco la misma simetría tanto arriba como abajo. Pues este efecto es muy interesante, espero que te haya gustado, sombra radial, y bueno, vamos a continuar con más vídeos.